Hoy es un día muy especial para nosotros, así que mientras estamos esperando el actor principal de esta reunión, voy a darle la palabra a Carlos Marcel, que es el secretario privado de Oscar Parrilli, para que él vaya presentando dos proyectos que tiene Oscar en la mira, que lo está trabajando, para que él nos vaya adelantando algo mientras estamos esperando que llegue Oscar. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Oscar está en este momento volviendo de Casa Rosada porque participó recién del acto de asunción del nuevo ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, así que les pedimos disculpas por la breve demora, pero no tenía otra alternativa obviamente que ir y participar de ese evento. En efecto, lo que ustedes contaban, Oscar tiene presentado una serie de proyectos que tienen un objetivo muy importante, que es favorecer a que los argentinos y las argentinas revirtamos un proceso de ahorro en dólares que tenemos casi instalado como un hecho cultural, además de político y económico, y que necesita, además de ese cambio en nuestras cabezas, en nuestra cultura, en nuestra relación con la moneda norteamericana, necesita medidas concretas de parte del Estado que impulsen a los argentinos y a las argentinas a correrse de la idea de que la única seguridad que hay para la vida de las personas es comprar dólares para acopio o para ahorro personal. En ese sentido, Cristina, ustedes la han leído, la carta que ella publicó hace un tiempo atrás, en la que describía la situación de economía bimonetaria que atraviesa nuestro país, y como en nuestro país muchos otros países del mundo, y que esa razón de economía bimonetaria que sufrimos trae consecuencias nefastas para nuestro desarrollo. Como muchos de ustedes saben, la Argentina intercambia con el mundo, como otros países, a través del dólar, y lo que tenemos como reserva en nuestro Banco Central es el valor que produce nuestra moneda luego. Esa situación tan caprichosa e impulsada y ordenada por Estados Unidos luego de los acuerdos de Bretton Woods ha traído una serie de deformaciones muy grandes que nos cuesta mucho a todos revertir y volver sobre ese proceso. Lo que Oscar pensaba en ese sentido es generar una serie de mecanismos de ahorro para que los argentinos y las argentinas elijamos el peso antes que el dólar y oxigenemos un poco la presión cambiaria que hay sobre el Banco Central y sobre las distintas entidades entidades financieras. En ese sentido, el proyecto más importante lo que crea es una serie de medidas para fomentar una rápida inyección de recursos al desarrollo de actividades productivas, de infraestructura, de tecnología, científicas, y a todas aquellas actividades que propendan a estimular la producción y el trabajo nacional. La norma, por ejemplo, establece, luego lo va a explicar bien Oscar en un ratito, que a través del Banco Central, la Superintendencia de Seguros y la de Riesgos de Trabajo, establece que las entidades que estén bajo su supervisión destinen anualmente por lo menos el 15% de su capacidad crediticia o de reservas, dependiendo del caso, a la adquisición de cuotas partes de fideicomisos o de otros instrumentos financieros que están desarrollados de acuerdo al programa que luego se impulsará en base a esta ley. Dentro del mismo se autoriza a constituir, es un sistema novedoso que es de cajas de ahorro y fomento para la construcción y la generación de plazos fijos de ahorro previo y préstamo. Estos instrumentos van a dar mejores beneficios financieros que los que hoy hay por colocaciones a plazo fijo o por la compra-venta justamente de dólares o de otras monedas extranjeras, pero el problema más importante lo tenemos
con el dólar. Y lo que eso va a lograr hacer es incorporar beneficios fiscales para las personas que tributen también impuestos a las ganancias. Y en ese sentido se habilita a computar como deducción general para las personas humanas hasta la suma de 400.000 pesos dentro del mencionado impuesto, como parte del monto que aporta el Programa Nacional de Ahorro para la Producción y la Infraestructura, ya sea en cajas de ahorro y fomento o en los plazos fijos que tiene este esquema. Lo que logra hacer en estas cajas de ahorro y estos plazos fijos indexados es que cuando uno retire la suma que puso en pesos, va a estar indexada según diferentes mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es el valor de los precios de la construcción, del IPC, del índice de precios de la construcción. En otro de los ítems, lo que establece, por ejemplo, la posibilidad de comprar o adquirir fideicomisos en obras de infraestructura, de modo tal que una persona puede comprar un metro cúbico de gas o puede comprar kilowatts y formar parte de esas obras de infraestructura que luego se cobrará con el valor adquirido por la obra en cuestión, pero indexado a valores que no van a perder su precio nunca, ¿no? Por ejemplo, el metro cúbico de gas o un barril de petróleo o un kilowatt. Este sistema le va a permitir a los usuarios tener su dinero ahorrado en los bancos, pero con una indexación que nunca le haga perder su valor. En el caso de los plazos fijos también tiene beneficios que, bueno, ahora Oscar los va a detallar muy bien, porque si no voy a contar yo el proyecto y no él. Tienen una serie de beneficios impositivos, todo lo cual hace que lo que buscamos sea que los argentinos empiecen a abandonar la idea del dólar como única razón de ahorro para poder crecer y mantener el valor de sus capitales. Estas ideas que ahora están hoy, se debatió, por ejemplo, una de las primeras ideas en la Comisión de Economía Nacional del Senado. Eso se discutió hoy a la tarde. Oscar expuso ahí, aunque no es miembro de la comisión, obvio, como es el autor del proyecto, estuvo exponiendo ahí, y contó en esa reunión que el proyecto ya fue girado al Ministerio de Economía. Digo porque a veces se establecen, ustedes lo habrán leído en los diarios y demás, esas cosas que hablan de la interna en el gobierno y las diferencias supuestas entre Alberto y Cristina. Bueno, eso desmitifica un poco todo lo que se dice por ahí, y Oscar ratificó que el proyecto que se discute en el Senado fue enviado de manera inmediata al Ministerio de Economía y discutido con los miembros del equipo económico de Martín Guzmán, y son ellos mismos los que también están elaborando medidas individuales y alternativas que las están girando primero a la Cámara de Diputados para que luego vayan al Senado y que se incorporen a este paquete de medidas. El alcance de este tipo de propuestas obviamente será medido en el tiempo, pero pueden llegar a ser un instrumento fabuloso para acompañar el resto de las medidas que el equipo económico toma para reconvertir y recomponer la situación catastrófica que tenemos en la economía argentina derivada del endeudamiento feroz al que se sometió durante los últimos años. Las medidas que toma el Ministerio de Economía para atender las urgencias cambiarias actuales, piensa Oscar, con este proyecto que está presentado y discutiéndose en el Senado, tienen que ser acompañadas por otro tipo de medidas más sostenibles en el tiempo que nos den estas herramientas para revertir la situación de dependencia que tiene la economía argentina respecto del dólar. En uno de los instrumentos que prevé el proyecto, autoriza al Banco Central a impulsar en las entidades financieras que están bajo su supervisión las aperturas de estas cajas de ahorro y fomento
para que también los bancos que dependan, o sea, todo el sistema financiero y bancario argentino, tenga las herramientas necesarias para poder instrumentar estas cajas. Digo, no sea solamente la intención del Poder Ejecutivo, sino que se traslade como medida del Banco Central y sea instrumentada por los distintos bancos de toda la República Argentina. Entre todos los objetivos que enumeró el proyecto, los más importantes, aconsejan elaborar y poner en marcha instrumentos que permitan fomentar y captar el ahorro interno, tales como fideicomisos públicos y privados, cuentas de ahorros bancarias para el fomento de la construcción, cédulas hipotecarias, entre otros para realizar el financiamiento de proyectos de desarrollo económico. Brindar a las instituciones financieras públicas y privadas, a entes y empresas públicas, a empresas y entidades cooperativas y al público en general, instrumentos de inversión para apalancar el financiamiento productivo y de infraestructura. Estos objetivos que están escritos en el proyecto no son meros actos declarativos, sino que se convierten en el marco que van a tener estos instrumentos financieros luego, porque los instrumentos son instrumentos, depende de quién los tome luego, cómo los use. Por eso es muy importante que si la norma se aprueba, los instrumentos que establezcan y que lleven adelante los bancos tengan los objetivos claramente demarcados para que no se corran luego de su objetivo original y se conviertan en nuevos instrumentos de bicicletas financieras o medidas parecidas, digamos, ¿no? que favorezcan al capital especulativo y no a la producción y el desarrollo. Entre otros objetivos dice propender al desarrollo regional o local mediante la creación de instrumentos de financiamiento para la mejora de sectores económicos específicos o de zonas del país que se requiera promocionar. Esto tiene que ver con las economías locales que están fuertemente golpeadas justamente por cambios de rumbo que a veces son contradictorios entre sí y que no le dan un marco, lo que ustedes habrán escuchado muchas veces en manos de los empresarios, de seguridad jurídica o de seguridad económica en el tiempo y sustentable para, no sé, regiones como de la que yo provengo, del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que depende mucho de las condiciones macroeconómicas para poder hacer funcionar la exportación de frutas, que es lo que más produce nuestra región. El otro de los objetivos, como ya les decía recién, es mantener el valor del ahorro en moneda local mediante una retribución al menos de igual nivel que la tasa de retribución de las letras de liquidez del Banco Central, las famosas LELIQ, o la que determine en su momento la autoridad de aplicación. Esto es muy importante porque las LELIQ se convirtieron en una gigantesca bomba de tiempo que terminó condicionando las políticas económicas argentinas porque favorecieron la fuga de capitales y la acumulación de aquellos capitales especulativos de los que recién hablábamos, que realizaron negocios increíbles en nuestro país hace apenas unos años atrás, con todos los procesos de endeudamiento que ustedes ya conocen. Otro de los proyectos es estimular el financiamiento de proyectos innovadores, fomentar la aplicación o reemplazo de tecnologías que signifiquen una mayor protección del ambiente, e impulsar proyectos que incorporen la perspectiva de género. ¿Qué sostiene esto? Lo que recién decía de los marcos para los que sirva este dinero. Una cosa es que esté el dinero en los bancos, que muchos argentinos ahorren en pesos, y después qué hacen los bancos con ese dinero es otro de los grandes problemas que tenemos. Por eso el proyecto también establece direcciones claras para ese pequeño capital sumado de muchos de nosotros que podemos ahorrar en pesos y que después no conocemos el destino de esos dineros. El Banco Central, también en este proyecto, la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Seguros de Riesgo del Trabajo arbitrarán los medios para que las entidades que se encuentren bajo su supervisión destinen anualmente al menos el 15% de su capacidad prestable o de las reservas, dependiendo del tipo de entidad, para la compra de cuotas partes de los fideicomisos
o de los demás instrumentos financieros que se van a desarrollar como parte de este programa. Eso es en cuanto al destino de los recursos o los dineros que las personas eligen poner en los bancos dentro de este programa. Ahora, en el detalle de las cajas de ahorro, lo que establece el proyecto es que se autoriza al Banco Central a impulsar en todas las entidades la apertura de las cajas de ahorro y fomento para la construcción, que les mencionaba recién, y esas cajas van a tener estas características. Van a ser constituidas en moneda nacional en todas las entidades financieras, con un único titular, que deberá ser una persona humana, sin costo alguno para el depositante, sin límite mínimo inicial y sin tarjetas u otros servicios asociados. Eso también es muy importante porque los bancos hacen muchos negocios con imponerte las tarjetas de crédito y un montón de otros servicios que te hacen pagar cada vez que vos obtenés algún tipo de beneficio del banco, por ejemplo, la apertura de una caja de ahorro. Eso es un dato muy importante. Aparte son dineros que nos sacan los bancos todos los meses. Estarán integradas por aportes voluntarios de los ahorristas provenientes de ingresos propios que serán deducibles del impuesto a las ganancias según lo que dispone la ley que les menciono. Y también de otros ingresos provenientes de rentas no laborales o rentas de capital. Eso también es importante para quitar ciertas restricciones. Una vez se puede tener un departamento en alquiler, que es parte del ahorro que tiene, y lo puede destinar a incorporar o a engrosar esa caja de ahorro indexada con los mecanismos que les estaba mencionando. Estas cajas recibirán una retribución anual que fije la autoridad de aplicación de la presente ley, eso es lo que establece la norma, la que será de un nivel suficiente para, al menos, mantener el valor real de los importes depositados según el índice de la construcción. Ese es el artículo que define y protege justamente el valor del peso y lo ata a la evolución de los valores de la construcción en la República Argentina. Como ustedes también muy bien saben, gran parte de las personas muchas veces dicen, como parte del ahorro, bueno, comprémoslos en ladrillos. Bueno, esta es una forma de poder proteger ese dinero en los bancos y que sea seguro para todos los ahorristas. Eugenia, me dicen que ya está Oscar presente. Bueno, qué bueno, muy bien. Espero no haberte malversado, Oscar, era solamente la lectura del proyecto y ahora lo van a presentar. Muchas gracias a todos, a todas. Bueno, disculparme obviamente la llegada tarde, pero la verdad que teníamos la asunción hoy de Jorge Ferraresi como ministro de Vivienda y de Hábitat, y él es vicepresidente del Instituto Patria, y me había pedido especialmente que estuviera, así que no podía dejar de acompañarlo. Bueno, porque es un hecho importante para él, para el gobierno y obviamente también para nosotros. Así que, bueno, pido las disculpas por ese motivo. Cuando me comunicó esto fue ayer a la mañana, así que no había tiempo de poder cambiar los horarios, nada. En segundo lugar, bueno, escuché recién lo que decían, la verdad que yo me jacto de ser un militante peronista, después todo lo demás, abogado y toda la historia, diputado, pero lo más importante, por lo menos eso es lo que aprendí cuando tenía 20 años, 19, 20 años y comencé a militar en el justicialismo allá por el año 69, 70, que empezamos con esa experiencia tan apasionante y tan exitosa, por lo menos en el primer lugar, que fue el Lucha y Vuelve, ¿no? El regreso de Perón, que ahora se acaba de festejar o de conmemorar el 17 de noviembre, el Día de la Militancia. La verdad que puedo decir con orgullo que yo estuve ahí ese día, crucé el río Matanza como tantos otros, nos corrieron, nos tiraban los perros encima, un día de lluvia, pero bueno, la verdad que una alegría inconmensurable la que teníamos todos porque habíamos logrado el objetivo de que Perón regresara a la Argentina después de casi 17, 18 años de exilio y de proscripción. Bueno, ustedes conocen la historia. La verdad que también eso fue una
ilusión muy fuerte que tuvimos, una esperanza muy grande a toda nuestra generación, que después se vio plasmada en lo que fueron las elecciones de marzo del 73, lo que fue después la asunción de Cámpora, y bueno, esa pequeña primavera que vivimos durante los primeros años del gobierno justicialista de entonces, y la verdad que fue una experiencia que no terminó bien. Todos recuerdan la muerte de Perón en el 74 y todo lo que vino después, ¿no? Lamentablemente fue una gran frustración para nosotros como generación todo lo que ocurrió, porque lamentablemente aún durante nuestro gobierno se inició lo que fue el terrorismo de Estado, las 3A y la persecución, y bueno, muchos de los compañeros desaparecidos comenzaron antes del golpe militar, esto también hay que decirlo. Yo militaba en una organización que tuvimos 3 compañeros que fueron víctimas de esa violencia de las 3A y fueron asesinados el 11 de abril del 75. Y bueno, después vino el golpe, que todos conocemos, y la cosa fue mucho peor, sin duda, ¿no? Toda la experiencia que tuvimos que soportar durante esos años de facto de la dictadura militar. Después vino la guerra de Malvinas, también supuestamente una ilusión que muchos no la creíamos, porque quienes la estaban conduciendo habían sido los responsables del exterminio, de la entrega, de la desaparición, del terrorismo de Estado. Y vinieron las elecciones del 83. Ahí cuentan como en el año 82 armamos, como muchos otros, ¿no? Como Néstor también, en Río Gallegos, en esa época armaba el Ateneo Juan Domingo Perón, nosotros en Neuquén y muchos otros lugares del país comenzaron a florecer los ateneos, los centros de estudios, el Ateneo Arturo Jaureche, que también tuvimos una experiencia muy rara, ¿no? Porque fíjense lo que era el peronismo de esa época. Nosotros teníamos interventor del justicialismo de Neuquén a un tipo que era de la CIDE. Nos puso una bomba en el local nuestro, porque estábamos enfrentados a él, obviamente, ¿no? Bueno, y así llegamos a las elecciones del 83, como podíamos, apoyando una fórmula que no sabíamos muy bien qué representaba y qué era. Yo les cuento como anécdota, porque la verdad que nosotros en Neuquén fuimos los primeros que le ganamos a ese viejo peronismo patotero relacionado con los militares y todo, muy de derecha, que había quedado enquistado. Tuvimos una elección interna y les ganamos en la elección interna. Fuimos los primeros que comenzamos lo que después fue la renovación. Y fuimos con Macei como candidato a gobernador en la provincia de Neuquén. Y yo recuerdo que los actos de campaña, Luder no vino a Neuquén, vino solamente Vittel, que Vittel había ido a hacer un acto en Río Gallegos, después en Comodoro, y pasó por Neuquén como para decir, bueno, cumplo con la Patagonia, pero la verdad que nosotros hicimos un acto impresionante, nos esforzamos mucho, la verdad que todo, bueno, era candidato a gobernador nuestro Macei, la verdad que teníamos una ilusión muy grande, ¿no? Y la vuelta a la democracia, la posibilidad de volver. Y después nos enteramos que cuando viene a Buenos Aires y le preguntan, y eso sin desacreditarlo a Vito, porque creo que fue un gran compañero, pero para que vean cuál era el espíritu, el ambiente que había en ese peronismo. Le dicen, bueno, ¿cómo anduvo? Bueno, no, muy lindo, qué sé yo, los actos barros, Neuquén, pero había muchos montoneros. Entonces, la verdad que en esa época que te dijeran que eras montonero, era una cosa, yo nunca fui, obviamente los respeto a los compañeros que militaron en ese espacio, pero no era fácil que te tildaran en esa época de esa manera. Y bueno, así fuimos las elecciones y perdimos. Uno nunca sabe si la historia, nunca hay una historia que se cuenta la historia que no fue, pero no sé lo que hubiera pasado si nosotros hubiéramos ganado, porque la verdad que no llegábamos con un peronismo, ni llegábamos con el candidato, ni con una representación interna que por lo menos nos satisfaciera, ¿no? Estuviéramos. Y bueno, vienen los triunfos de Alfonsín del 83, del 85, de derrota en derrota. Después viene la renovación, la ilusión de la renovación con Cafiero, pum, perdimos. Después viene la ilusión de Menem, la revolución productiva, ganamos, una gran ilusión,
nos duró 2 años, pum, de vuelta para atrás. Bueno, algunos después se entusiasmaron con el Frepaso, con Chacho Álvarez, con Bordón, eran toda expectativa. ¿Y a qué quiero ir con todo esto? Que veníamos una generación, así como decía la canción de boliche en boliche, nosotros de derrota en derrota, porque la verdad que las ilusiones nos duraban muy poco tiempo, ¿no? 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y como el juego La Oca, avanzamos y volvíamos para atrás. Hasta que llegó Néstor Kirchner en el 2003. Empezó un poco antes, después si quieren le cuento cómo fue, pero yo creo que lo que nosotros vivimos del 2003 al 2015 fue un poco la revancha de todas esas derrotas. Y yo siempre digo, si hay algo que Néstor y Cristina nos dejaron a todos, sobre todo, bueno, al pueblo argentino, que le levantó la autoestima, y eso es lo más importante, más allá de todos los logros que podemos medir como acción de gobierno, justicia social, bueno, todo lo más importante, digamos, como valor, es que al pueblo argentino le levantó la autoestima. Y a nosotros como generación nos reivindicó y nos demostró que se podía. Lo hicimos. Y construimos un país con justicia, con equidad. No nos doblegamos, no aflojamos, nos enfrentamos contra lo que teníamos que enfrentarnos. A veces nos salió bien, a veces mal. Pero bueno, terminamos el 9 de diciembre del 2015, después de 12 años y medio de gestión, con una Plaza de Mayo llena, sola, espontáneamente, que se juntó en menos de 24 horas. Cuando uno mira los 200 años de historia argentina y ve todos los procesos nacionales y populares a lo largo de la historia, ninguno terminó bien, lamentablemente, desde Rosas, bueno, todos los que vinieron después, hasta el peronismo. Por primera vez en 200 años, un gobierno nacional popular que representaba, terminó como terminó, con la Plaza de Mayo llena, con una presidenta en unos niveles de popularidad inéditos, y bueno, y con lo que somos hoy, ¿no? Que apenas 4 años volvimos. Yo quería hacer esta introducción para, después me gustaría que conversemos, charlemos, porque me parece que es lo más importante, también escucharlos a ustedes y responderles lo que a ustedes les interesa. Pero como fenómeno político, como experiencia política de nuestra generación y lo que fueron Néstor y Cristina, yo creo que ellos primero nos demostraron, fueron los mejores de nuestra generación, sin duda. De toda esta generación diezmada, como decía Néstor, que muchos de los nuestros, seguramente los mejores, fueron los que hoy están desaparecidos o muertos o fusilados. Y de los que quedamos, Néstor y Cristina fueron los mejores, y nos demostraron eso. Al pueblo argentino le levantaron la autoestima, y a nosotros como generación nos demostraron que se podía, que valía la pena, que no fue inútil, que no fue en vano, que todos los que no están, por lo menos los que quedamos, demostramos que lo podíamos hacer, que podíamos construir otra Argentina y que podíamos gobernar en serio. Así que, bueno, nada, simplemente que sirva esto como introducción, y me gustaría que sea un intercambio, que conversemos, charlemos, que yo le responda a los temas y las inquietudes que ustedes tengan, más que hacer un discurso que a lo mejor me gusta a mí nada más, y no sé si colma las expectativas que ustedes tenían. Así que bueno, muchas gracias por esperarme, muchas gracias por escuchar. Miguel, nuevamente, muchas gracias por invitarme, y quedo a disposición de ustedes. La verdad que veo muchas caras jóvenes, me entusiasma eso, nos entusiasma todo, muchas compañeras también, lo cual también nos da más alegría, ¿no? Eso que Néstor dijo, que florezcan 1000 flores, ¿no? La alegría que tenemos como generaciones que están floreciendo, muchas de esas 1000 flores, y la verdad que nos llena de una profunda satisfacción y de una profunda emoción. Así que bueno, nada, gracias y a disposición. Gracias, Oscar. Bueno, primero quisiera agradecerle a Carlos Marcel porque hizo la introducción mientras lo esperábamos, así que muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Y bueno, paso a las preguntas de la gente que está en el Zoom, y algunos están por Facebook. Preguntas: ¿cómo la Argentina puede romper el bimonetarismo y cómo se puede fortalecer el peso y lograr confianza en la moneda nacional? Bueno, ojalá supiera.
Lo que sí creo que este es un tema que con toda crudeza planteó Cristina, que siempre, yo digo, sigue siendo lo que es eh, frente al pueblo, a una gran mayoría de los argentinos, porque mira siempre un poquito más adelante lo que podemos mirar todos, ¿no? Ella planteó de que tenemos, con toda crudeza, porque nadie se anima a decirlo, de que tenemos una economía bimonetaria, sin duda. Gastamos en pesos y ahorramos en dólares. Y esto no tiene que ver con las clases sociales, porque los grandes fugan la plata y el pequeño rista compra dólares y se lo lleva al colchón o en una caja de seguridad. Y de izquierda a derecha tampoco hay ideología, ¿no? Y este es un problema serio que tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos el problema, que siempre lo hemos escondido. Lo escondimos cuando se hizo el 1 a 1, pensamos que con eso se podía solucionar, con lo cual después terminó realmente como terminó el proceso del 1 a 1 en el 2001-2002, con una gran exclusión social y un gran nivel de justicia. Nosotros, durante nuestra gestión, tratamos de administrarlo como pudimos, sin endeudarnos, bajando la deuda drásticamente, no solamente en el pago al fondo y los acreedores, los arreglos con los acreedores privados, sino que pagamos en los 12 años de gestión cerca de 100.000 millones de dólares. E invertimos en obra pública durante la gestión más de 100.000 millones de dólares. Y pudimos hacer una administración, tuvimos también embates especulativos, inflacionarios, tuvimos también fuga, no del nivel de la que hubo después durante la gestión de Macri, pero también tuvimos fuga de capitales. Y esto pasa porque entendamos que tenemos un bien que es muy requerido y que es escaso, que es el dólar. Entonces me parece lo primero que tenemos que hacer, que es lo que Cristina plantea, hacer un gran acuerdo político, de izquierda, derecha, de todos los sectores sociales, en saber que tenemos que ponernos de acuerdo que los dólares no están para todos, ni para todo. Empezar a poner prioridades y decir, bueno, los dólares para las importaciones imprescindibles que tenemos que hacer, porque forman parte y los necesitamos para la salud, para el crecimiento, para la industria, que son bienes imprescindibles que tenemos que importar y que no podemos producir. ¿Cuáles son los dólares que necesitamos importar bienes? Tenemos una cantidad de dólares que se van en turismo, que se van en gente que viaja al exterior, y está bien que así sea, y tenemos que buscar la manera que el ahorro propio, el ahorro nacional que tenemos, no se vaya al dólar. Y tenemos que generarle a la sociedad, al pequeño, al mediano y al gran ahorrista, un mecanismo de ahorro que sean pesos, pero que no pierda valor. Porque obviamente no le podemos obligar a alguien de que ahorre un año y que dentro de un año, cuando le demos la plata, compre menos bienes que lo que tenía ahora. Porque es antinatural eso, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos que buscar el mecanismo. Nosotros hemos propuesto, a lo mejor Carlos les ha contado algunos proyectos de ley, sabemos que en el Ministerio de Economía están trabajando, Cristina planteó el problema, pero es uno de los temas que tenemos. Fíjense lo que nos está pasando en este año. Normalmente la Argentina tiene saldo comercial favorable, salvo cuando hay una actividad económica importante, cuando, digamos, cuando creció la economía con nosotros se empezó a transformar en un problema. Porque cuando la economía crece hay más importaciones, porque la gente consume más. Cuando la economía crece hay más turismo. Nosotros históricamente habíamos tenido una balanza comercial turística positiva. ¿Qué significaba esto? Que entre los turistas que venían y los que se iban, nos quedaban aproximadamente 1.000 millones de dólares a favor de la Argentina. ¿Qué es lo que ocurrió a partir del año 2006-2007? Empezó a ser negativa. ¿Por qué? Es porque los argentinos empezaron a tener plata y empezaron a viajar al exterior. Y cuanto antes viajaban 2 millones de personas al exterior, cuando nosotros nos fuimos había más de 5 millones de argentinos, 6 millones de argentinos que viajaban al exterior. Entonces le beneficiamos, la gente vivía bien porque cobraba bien, porque tenía trabajo, y bueno, y se quería dar un gusto, y está bien que se dé el gusto, pero nos generó un problema, porque esos dólares nos faltaban.
Después tuvimos también un problema, nosotros, de una especulación en el área de los combustibles durante el año 2011-2012, cuando YPF estaba en manos de Repsol, que se dedicaron a parar la producción de gas y de petróleo, y tuvimos que importar, y tuvimos un déficit de la balanza comercial en el área energética como de 7.000 millones de dólares, lo cual, bueno, fue entre otras las razones por las cuales Cristina decidió la estatización del capital mayoritario de YPF, y ahí comenzamos a revertir la situación, porque eso nos estaba causando un gran perjuicio. También es cierto que tenemos algunos sectores económicos que no les importa nada a la Argentina. Son estos que hoy están protestando contra el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Yo lo dije hoy por la radio, estos empresarios como los de la Vía, como Funes de Rioja, como, no sé, cualquiera de estos que sale, que ven el italiano Ratazio, Pablo Rocca, todos estos que son mentirosos, porque le mienten a la gente y le están mintiendo con respecto a lo que es el impuesto, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, porque están diciendo algo que es mentira, de que va a afectar la inversión, que va a afectar la producción y los que tienen bienes de capital. Es mentira, porque no es así. La mayoría de los impuestos de grandes fortunas están afuera. Ustedes no se olviden que en el año 2016 Macri hizo un blanqueo y denunciaron que habían evadido impuestos por 120.000 millones de dólares. Y esa plata está afuera, es de estas personas. Ese dinero lo ganaron en la Argentina, con trabajo argentino, con recursos naturales argentinos y con consumo argentino. No pagaron impuestos y se la llevaron afuera. Y después la blanquearon, porque bueno, les dio Macri la posibilidad de blanquearlo. Y ahora se les está cobrando un poquito de impuesto de eso. Por eso digo, son mentirosos, son además de una voracidad y de un egoísmo y de una avaricia pocas veces vistas, y además no son solidarios y no quieren a la Argentina, les importa un carajo, la verdad, la Argentina, porque tienen tanta plata que no la van a llevar al cajón. Cuanto más plata dejan, más se van a pelear sus herederos, más divididas van a estar sus familias el día de mañana. Ni siquiera tienen un gesto mínimo, pequeño, de si hubo una pandemia en la Argentina. Esta plata va, lo que se recaude de este aporte extraordinario, va para salud, va para Beca Progresar, por lo menos para decir yo contribuí o yo ayudé algo. Bueno, tenemos este problema también de estos argentinos que ganan mucha plata y que terminan atentando contra la economía porque compran los dólares y se los llevan. Mire, yo no critico a aquel pequeño rista que compra dólares, o algún empresario que los compre. Mientras los deje acá, causa algún perjuicio, pero por lo menos está acá en la Argentina, se mueve en la Argentina. A ese tenemos que buscarle una solución. Pero estos otros que además se los llevan, y además hoy la mayoría de eso está en fondos comunes de inversión o en fideicomisos, inversiones en el extranjero, que la rentabilidad que tienen es muy baja, porque los intereses hoy en el mundo no están en el 1 y pico por ciento. La verdad que, por eso les digo, son ávaros, son insolidarios, son antinacionales, son mentirosos, y además salen ahora a querer oponerse, ¿no? Bueno, la pregunta era, ¿cómo hacemos? Bueno, hay algunas medidas. Obviamente Cristina planteó la idea, esto es una convocatoria que obviamente tiene que hacer el gobierno. Yo entiendo que en algún momento esto se va a hacer y tenemos que comenzar a trabajar para ir generando alternativas a esto, ¿no? Ir generando al ahorrista la posibilidad del ahorro nacional que hay en una moneda o en un instrumento financiero que le permita mantener el valor adquisitivo de su dinero, y por otro lado, ser muy severo con aquellos que se llevan la plata afuera, ¿no? No sé si le respondí a la compañera, pero bueno, no tengo todas las respuestas. Estas son algunas ideas. Yo lo que sí le digo es que nosotros estamos trabajando. Hay un grupo de economistas, de licenciados en economía, hay ministros que están trabajando en armar y elaborar ideas y propuestas para acercarle al gobierno. Acá a preguntan, nuestro gobierno. perfecto.
Acá preguntan en qué momento se perdió la confianza en nuestra moneda, en qué momento de la historia. Mira, hace muchos años, yo recuerdo, a lo mejor alguno que tiene, Tato Bores ya hablaba en la década del 60, pero ustedes recordarán con Perón, ¿no? Que Perón decía yo no vi un dólar. Pero básicamente el problema, miren, hasta el 55 se ahorraba, a los chicos nos hacían ahorrar en una caja de ahorro que teníamos con estampillas, ¿no? Es más, las cajas de jubilaciones eran privadas, sí, privadas de los gremios y tenían fondos. Vino el proceso inflacionario del 55 en adelante y se llevó puesto todo. Ahí empezó el gran problema. Todas las políticas neoliberales que se comenzaron a implementar desde el año 55, donde, por un lado, la plata que había... ¿Por qué hoy el sistema jubilatorio es estatal? ¿Saben por qué es estatal? Porque no nació así, ¿eh? Salió como un sistema privado, es decir, nada más que no era de empresas, era de los gremios. Es decir, estaba la caja ferroviaria, la caja de los docentes, seguramente algunos de ustedes, pregúntenle a sus padres, algunos se deberán acordar, cada gremio ahorraba, aportaba algo de su salario para una caja que con eso se le pagaba a los jubilados. Claro, en esa época había 4 aportantes por un jubilado. Y la ecuación era que los que estaban en actividad bancaban a los que estaban jubilados. Esas eran las cajas. Viene el proceso del 60, 60 y pico, y toda esa plata que tenían las cajas previsionales de los gremios, el Estado, yo no sé si fue en la época de Frondizi o de Ilía, les metió mano porque tenía un recurso financiero muy barato. Entonces le sacó la plata, la agarró el Estado y puso la jubilación en manos del Estado. Eso creo que fue Manrique, miren, si no hay que buscar bien la historia, pero me parece que fue en el gobierno militar cuando ya las cajas estaban absolutamente desfinanciadas, estaban absolutamente fundidas porque le habían sacado la plata. Entonces el Estado se hace cargo de pagar la jubilación. Y nace la jubilación estatal, donde se aporta todo, el Estado recauda y después distribuye. Pero antes la jubilación era, digamos, no individual, era colectiva, pero por actividad, por gremios, digamos, no era... Yo creo que básicamente el problema comienza en la década del 60. Me parece que Frondizi es uno de los primeros que tiene problemas por las políticas que se comienzan a aplicar a partir de... Ustedes no se olviden que el Fondo Monetario Internacional, el primer crédito que toma la Argentina con el Fondo Monetario Internacional es de 1956, después de la Revolución del 55, que esa fue parte de la deuda que Néstor canceló en el 2005, esos 10.000 millones de dólares, que fueron cancelados. Bueno, ahí empiezan. Yo creo que en esa época, porque hasta esa época se ahorraba en pesos, estaban las cajas de ahorro, estaban las estampillas, y bueno, por otro lado, después nosotros tenemos la idiosincrasia, sobre todo los hijos de inmigrantes, de ahorrar en ladrillos, ¿no? De construir viviendas, digamos, eso es el ahorro más típico de los inmigrantes, no siempre hacer una casa para alquilar, una casa para el hijo, para el nieto, para lo que fuera, ¿no? Hay muchas preguntas, así que voy a tratar de resumir por el tiempo. Acá pregunta, dice, hace 12 años que la Argentina no crece ni genera empleo de calidad desde el sector privado. ¿Cómo se hace para generar más empleo si a las pymes los ahogan a impuestos? Bueno, no voy a descubrir la pólvora, hay una muestra, hay una prueba de cómo se hizo. Muchas veces ustedes escucharán que lo que hay que hacer hay que abrir el país a las inversiones extranjeras, hay que hacer flexibilización laboral, hay que bajar impuestos, hay que, como decía Macri, llegar al mundo, o entrar al mundo. Del 2003 al 2015 nosotros no hicimos ninguna de esas cosas. ¿Qué es lo que hizo Néstor Kirchner para comenzar con esa reactivación económica? Primero, mejoró el consumo interno. Yo recuerdo siempre la alegría que él tenía cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003, mayo, estaba, bueno, ya saben todos los datos. Y comenzó un poquito, ya venía con La Baña y con Duhalde había empezado un poquito la reactivación. Y el Estado comenzó a tener un superávit primario. ¿Esto qué significa superávit primario? Que entre lo que vos recaudás y lo que gastás tenés
algo a favor. Es como si en una casa tu sueldo es mayor que tu gasto. Bueno, comenzó en el mes de julio, agosto, más o menos, a haber un superávit primario. Recaudábamos más de lo que gastábamos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Néstor? Pagó deuda. No, ¿saben lo que hizo? Dio ese primer aumento a los jubilados, que eran 20 pesos. A los jubilados y a los planes sociales, que en esa época cobraban 150 pesos. Y yo me acuerdo que lo anunció, y no era nada, porque era un 15% de aumento, con mucha alegría, y él estaba claro que era muy poco lo que le estábamos dando a los jubilados, pero lo que quiso marcar era el rumbo que íbamos a tomar. Yo me acuerdo, lo decía y nos lo decía a nosotros, yo sé que esto es poco, pero quiero que la gente sepa para dónde vamos, y que era precisamente para mejorar el consumo, mejorar el nivel de vida, mejorar, primero, generar empleo, y cuando vos mejorás digamos, le das plata a la gente empieza a consumir, y eso automáticamente se transforma en más puestos de trabajo porque el empresario comienza a producir. Salvo cuando hay inventos como, eso puede ser el celular o Google o todas estas cosas nuevas, ningún empresario invierte si no está primero la demanda. No es que nace primero la oferta y después la demanda, está primero la demanda y después la oferta. Entonces, ¿cómo se reactiva? Primero, elevando el nivel de consumo interno. El 70% del PBI es consumo interno del argentino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Segundo, generar empleo a través precisamente de la reactivación del aparato productivo. Eso es crédito para las pequeñas y medianas empresas. Y créditos obviamente a tasa subsidiada. El Estado tiene que subsidiar a veces la tasa que le da a esos empresarios para poder reactivar la economía. Luego, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, otro pilar fundamental, que fue durante la gestión de Néstor, desde el primer día lo tuvo en claro, y así fue como rescindimos la concesión de tales espectros, creamos ARSAT, empezamos con todo lo que después fue el desarrollo científico y tecnológico con los satélites, con el desarrollo del plan nuclear, agua pesada, bueno, todo lo que ya conocen, los radares que construimos. Lo otro, la obra pública. La obra pública es un dinamizador muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción, porque la mayoría de los insumos de la construcción se fabrican en la Argentina, no necesitamos importar los ladrillos, el cemento, salvo algunos elementos suntuarios de la construcción, el resto de todo lo que tiene que ver con la construcción es propio de industria nacional. Lo otro que hay que hacer, obviamente, es aumentar las exportaciones, trabajar mucho, nosotros hicimos mucho. Miren, el récord de exportaciones llegamos en el año, no recuerdo si fue el 2011, el 2012, que llegamos a 93.000 millones de dólares de exportación, y aumentamos el valor de las exportaciones. Siempre se habla de la tonelada que uno exporta. La tonelada que exporta la Argentina, más o menos, son promedio $600, $700 la tonelada. Alemania, por ejemplo, la tonelada que exporta son $30.000, $40.000. ¿Por qué? Porque exporta con mucho valor agregado y exporta muchos bienes con industrialización y con mucha tecnología, y nosotros exportamos todavía, seguimos exportando mucho de commodities o bienes primarios, como es la soja, como es la minería. Yo creo que, bueno, nosotros lo hicimos, la verdad que durante la gestión de Néstor aumentó mucho, es cierto, la exportación de bienes primarios, pero relativamente también aumentó las exportaciones de bienes con valor agregado, desde biocombustibles o desde los aceites de soja, todo lo que tiene que ver con agregarle valor a los productos primarios que exportamos. No bajamos ninguna ley laboral, no bajamos los sueldos, no bajamos los impuestos, y sin embargo la economía creció. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Esas. Y yo creo que en ese sentido, con sus aciertos, con sus errores como todo, el gobierno de Alberto está transitando por ese camino. La obra pública ya se ha puesto bastante en marcha, por lo menos lo que me cuentan los ministros, ya están, muchas de las obras que habían paralizado el gobierno de Macri se están reactivando, sobre todo obras viales,
Las viviendas, yo espero que ahora se reactive mucho digamos, esa actividad en manos de Jorge Ferraresi, y tenemos muchas expectativas, y va a aumentar las exportaciones también, y lo que nos falta es buscar mecanismos de ahorro, de canalizar el ahorro interno que tenemos, buscar financiamiento, que no lo vamos a encontrar afuera porque no lo hay, no va a venir, y canalizar el ahorro interno que tenemos hacia financiamiento de la actividad productiva nuestra. No es magia, no es nada extraño, es simplemente, digamos, tomar las medidas que tienen que ver precisamente con esto. Cristina siempre decía que la justicia social, además de ser un hecho éticamente, moralmente y por cuestiones ideológicas, políticas, que nosotros lo hacemos porque queremos un país más igualitario, con más dignidad, además es buen negocio, porque la verdad que si hay mayor consumo, el empresario gana más. Entonces a veces, aunque si no es por ideología, si no es por principio, si no le gusta que los negros se vayan de viaje, si no les gusta que los negros se compren una moto, un auto, bueno, por lo menos sean inteligentes y con eso van a ganar plata. Estas las cosas, mire, yo recuerdo siempre, y doy dos datos, ¿no?, de la gestión de Cristina como presidenta. Me acuerdo una vez que inauguramos una multinacional en Pilar, por videoconferencia, una empresa que se dedicaba, o se dedica todavía, de estas, no me acuerdo cuál era, que fabrican, producen alimentos para mascotas. Era una multinacional que estaba haciendo una inflación, había hecho una inversión muy importante, no me acuerdo, 50, 60 millones de dólares, y estaba, bueno, poníamos en marcha esa ampliación por videoconferencia. El CEO, que era un americano de la empresa, ese día cuando habló con Cristina, explicó por qué esa empresa americana estaba invirtiendo en la Argentina. Porque la Argentina era el país de América que por habitante mayor consumo de alimentos para mascota había. Ahora, ¿por qué era esto? Bueno, porque los argentinos tenemos, digamos, una costumbre de tener mascota, y porque además ya muchos sectores sociales habían ascendido socialmente, y hasta hoy es una cuestión cultural a la mascota no darle la sobra de los alimentos, sino darle los alimentos balanceados, o los alimentos comprados. Es parte no solamente de un gusto que se daba a alguien de comprarlo, sino además es una cuestión cultural. Alguien se considera socialmente que ha ascendido un escalón si a su mascota le da alimentos comprados y no la sobra de los alimentos. Este es un dato, ¿no? Y el otro, me acuerdo que también inauguramos FEMSA, que es la distribuidora y la embotelladora de Coca-Cola en La Matanza, también capitales mexicanos, y que estábamos inaugurando una ampliación muy importante, también una inversión muy grande de capital. El empresario que Coca-Cola le había dado a los mexicanos, tenían la licencia de la distribución y bueno, la fabricación de la Coca-Cola en toda Latinoamérica. Y este hombre nos dijo también que la Argentina era el país de América Latina, incluido Estados Unidos, que mayor consumo de Coca-Cola tenía por habitante, lo cual también es un elemento que tiene que ver con un nivel un ascenso social. Hoy seguramente estará por la nube, y hoy han crecido, seguramente ustedes lo deben ver, todas las fábricas de los jugos más baratos, las gaseosas más baratos, de segunda marca y todo lo demás. Pero eso, que era el consumo de alimentos para mascota y el consumo de la Coca-Cola, mostraba la Argentina que teníamos. En el año 2012, 2013 hasta el 2015 había bueno, además de los números, ¿no? El desempleo, el salario mínimo 400 éramos el más alto en Latinoamérica, bueno, todos los datos, pero además de esos números, están dos hechos que fueron objetivos, y fueron verdad, ¿no? Bueno, por mi parte, muchas gracias. Paso la palabra a Miguel Rull para la despedida. Bueno, Oscar, la verdad, muy agradecido de tu presencia, de tu tiempo para con los trabajadores de UTEDIC. Y me gustó mucho lo que dijiste cuando dejaste de lado todos los títulos y dijiste que eras un militante. Porque la verdad que de eso se trata. Nunca tenemos que perder la humildad
de dónde salimos, y somos militantes de toda la vida. Así que agradecido en nombre mío y de todos mis compañeros tu presencia. Dios quiera que nos bendiga este país y que podamos salir de esta difícil situación. Seguramente entre todos, como muchas veces lo hicimos, lo podemos hacer. Y que el próximo encuentro con vos ya estemos hablando de las grandezas de nuestra querida tierra. Así que vaya un gran abrazo en nombre de todos nosotros para vos, Oscar. Bueno, muchas gracias. Y sí, yo les digo, vamos a tener un 2021 mucho mejor que esto. No solamente porque creo que si todo ocurre como debería ocurrir, antes de que empiece el otoño, vamos a tener la vacuna aquí en la Argentina, y no tengo duda que vamos a tener una reactivación económica importante. Y además estoy firmemente convencido, lo reitero, ¿no? Más allá de los aciertos, errores que podamos cometer, yo creo que el 2021 en las elecciones de medio término, vamos a hacer una gran elección, vamos a fortalecer el gobierno y vamos a comenzar a hacer muchas de las cosas que todos aspiramos, soñamos y queremos, y que hoy todavía vemos que no se terminan de empezar a hacer, ¿no? La pandemia nos choqueó muy fuerte, nos hizo un freno, pero yo estoy convencido que es un poco el aprendizaje que necesitan los compañeros que hoy están en la gestión. La pandemia obviamente es un hecho nuevo, inédito, nadie puede compararlos ni puede decirles nada porque nadie gobernó con pandemia, es un hecho inédito, la verdad, y merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, pero yo estoy convencido que el pueblo argentino en el 2021 nos va a acompañar masivamente, vamos a tener un gran resultado electoral y a partir de allí vamos a poder comenzar a hacer las transformaciones profundas que necesitamos para que esta Argentina sea más equitativa, más libre y más digna, ¿no? Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Un abrazo grande a todos.